Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Dax, Andrea, Jorge, Alexis y Arnold, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma: suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. No me acuerdo ni qué hora era, pero esa madre no fue un sueño. Ese muerto sí se me subió al tráiler y todavía me acuerdo de cómo olía. Tenía unos 15 años manejando en la ruta de Veracruz a San Luis. Para ese entonces ya había pasado por chingaderas bien feas: asaltos, accidentes, retenes de narcos. Incluso vi una vez cómo se incendiaba un tráiler frente a mí con todo el chofer adentro. Pero nada me dejó tan trastornado como lo que viví esa noche, hace ya casi 2 años, pasando el kilómetro 221. Ese tramo, para los que lo conocen, está como entre una parte de pura pinche nada. Árboles secos a los lados, sin gasolineras cercanas, y el pavimento ya medio madreado. Siempre ha tenido su fama, pero uno se va acostumbrando a los cuentos de carretera, que si ahí espantan, que si la mujer vestida de blanco que se aparece, que si una mano sale del asiento trasero. Chingaderas, o eso pensaba yo. La noche en que pasó todo era fría, no como para congelarte, pero sí esas que sientes que se te mete el frío en los huesos y no se te quita aunque subas al aire caliente. Iba solo, como casi siempre, con la caja llena de mercancía y la radio local apenas sonando. Entre el ruido del motor y lo que se oía de fondo, alcancé a escuchar a otro operador diciendo algo raro. No te vayas a parar en el 221, compa, hoy es 27. Yo pensé que tal vez sería una broma de los camioneros locales, o de las supersticiones, pero me quedó grabado porque él repitió más de una vez el 221, el 27, y luego se cortó la transmisión. Para el colmo, unas horas después empecé a notar que algo no andaba bien con el motor. No sé si fue el alternador, el aceite o una maldita correa, pero el tráiler empezó a fallar justo cuando iba llegando al kilómetro que habían dicho. Lo vi pasar en el señalamiento verde, kilómetro 221. Me dio un escalofrío bien raro, como si alguien me hubiera aventado un balde de agua helada por la espalda. Me quedé sin potencia, literal. El motor se murió. La cabina se quedó en total silencio, solo con el tic, 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 tic de las luces del tablero apagándose poco a poco. Me orillé, puse las intermitentes y me bajé. Desde el primer momento en que pisé el pavimento, sentí que no estaba solo. No había carros, no había viento, no había nada. Pero algo me veía, lo juro. Y eso que yo no soy de espantarme tan fácil, pero había algo en el ambiente, como si el aire estuviera pesado. Caminé hacia la parte trasera, abrí la caja, revisé los cables, lo típico. Todo parecía bien. Me regresé a la cabina y traté de encenderlo de nuevo, pero nada, muerto total. Entonces lo escuché, un golpe seco, como si hubieran pateado la parte trasera de la caja. Volté en chinga por el espejo, pero no vi nada. Me bajé otra vez con la lámpara, le di toda la vuelta al tráiler, nada. No había gente, ni animales, ni siquiera basura en el viento. Me regresé más nervioso, no por el miedo, sino por esa ansiedad que da cuando las cosas no cuadran, cuando todo está callado, y sin embargo, sientes que algo se está arrastrando por ahí. En eso, ya dentro de la cabina, vi por el espejo lateral que algo se movió, como una sombra. Me detuve, apagué la lámpara y esperé. Y ahí estaba otra vez, una figura alta, encorvada, parada justo detrás del tráiler, en medio del camino. No se movía. Me le quedé viendo y por alguna razón no podía tragar saliva. La boca se me secó. Estaba completamente inmóvil, como si supiera que yo lo estaba mirando. Y luego, sin aviso previo, vi un paso hacia adelante y desapareció. Neta, te lo juro, no se esfumó así de repente con la niebla o luces. No, fue como si alguien apagara la televisión. Simplemente en un parpadeo, ya no estaba. Yo me quedé tieso, cerré la puerta, puse seguro y me senté en el volante entre las manos sin saber qué hacer. Pensé en marcar, pero el celular ya no tenía señal, ni siquiera una rayita, no había servicio. Y ahí me quedé sin hacer ruido, sin moverme. Por puro instinto bajé la intensidad de las luces de la cabina, y justo cuando estaba por encender un cigarro, escuché cómo se abrió una de las puertas traseras de la caja, y un chirrido, largo, lento. Pero eso no era posible, porque yo le había puesto el candado. Corrí hacia atrás con la lámpara otra vez y la pinche puerta estaba abierta de par en par. Y adentro toda la carga seguía intacta, pero se sentía frío, mucho más que afuera. El cemento que llevaba ahí olía a tierra húmeda, como si lo acabaran de exhumar. Subí con cuidado, miré entre los bultos, pero no había nada.
En la pared del fondo había algo escrito que parecía ser aceite o sangre, pero no era nada más que garabatos. En ese momento sentí que me orinaba del susto, literal. El cuerpo ya no me respondió bien. Bajé de un salto y cerré la puerta de golpe y me fui directo a la cabina. Cerré todo y me quedé ahí, temblando, con la lámpara apuntando hacia la entrada del camino, por si volvió a ver esa cosa. El problema fue que la noche no terminó ahí, ni siquiera era la medianoche, y lo peor aún estaba por venir. Después de una hora más o menos me venció el cansancio. Me sentía como si tuviera fiebre, con escalofríos. Entonces escuché que algo se subió a la cabina. Ni siquiera quise abrir los ojos, no podía. Estaba paralizado, pero lo sentí. El colchón se hundió tantito, como cuando alguien se sienta al lado tuyo, y el olor, ese maldito olor a podrido, a carne húmeda, como si hubieran dejado un animal muerto encerrado por días. No dijo nada, no se movió, pero eso que estuvo ahí se quedó hasta que amaneció. Y cuando por fin me pude levantar, ya con la luz del día, no había nadie. Todo parecía igual, pero el motor arrancó como si nada hubiera pasado. Y detrás del asiento, eso sí, encontré una mancha negra, espesa y con pelos pegados. Sentí la garganta seca, como si me hubiera tragado tierra. Me puse de pie tambaleándome, viendo alrededor. El aire seguía igual, espeso, casi como si lo pudiera agarrar. Lo que me rompió por dentro fue que el tráiler ya no estaba. Ni las luces de emergencia, ni las huellas de la tierra. Todo se lo había tragado a la oscuridad. Y de repente abrí los ojos y ya estaba en otro lado. Estaba a un costado del camino. El tráiler ya había desaparecido. Quise gritar, pero no me salió ni un suspiro. Me quedé ahí, completamente atado de pies y manos. Volteé hacia la terracería donde había visto salir a la figura, y ahí estaba de nuevo, solo que más cerca, mucho más, a unos metros de mí. Yo podía ver más cosas, la cabeza ladeada, como si estuviera roto el cuello, pero aún así caminaba. La piel como de papel húmedo, pegada al hueso, y los ojos no eran ojos, sino hoyos profundos y completamente negros. Y lo que más me afectó fue que llevaba algo colgando del hombro, un costal. Dentro del costal, algo parecía moverse. Ya no quería estar ahí. Corrí, no había dónde, solo corrí. Tropecé con piedras, ramas, me raspé las manos, el pecho, pero no me detuve. Tenía que salir de ahí, tenía que volver a la carretera, o mínimo encontrar a gente viva. Escuchaba pasos detrás de mí, arrastrados, no rápidos, pero constantes, como si se necesitara correr para alcanzarme. Llegué a un claro en medio del bosque y en medio ahí estaba el tráiler, apagado, sin luces, sin movimiento. Me acerqué con cuidado temblando. La puerta estaba abierta de par en par. Subí y todo estaba revuelto. Las cosas que tenía en ese lugar estaban hecho un desastre. Incluso hasta el espejo retrovisor. Todo estaba roto, como si alguien hubiera querido destruirlo. Pero lo peor fue el espejo retrovisor. En él vi algo moviéndose detrás de mí. Volteé de golpe y no había nada. Salí disparado del tráiler. En ese momento sentí que algo me tocó la espalda, como si me hubiera pasado la mano con uñas larguísimas. Me caí de hocico al suelo y al levantar la cara lo vi ahí, enfrente de mí, agachado, como esperando que lo viera bien. Tenía la boca abierta, pero en lugar de dientes había piedras. No sé cómo me levanté, pero lo hice. Corrí hacia la carretera, que por fin vi al fondo, y al llegar me topé con un coche, uno de esos reales, con las luces encendidas, parado. Ahí había una señora mayor, delgada, con el pelo caneado. Me hacía señas desde la ventana. «¡Súbete, rápido!», me gritó. Me subí sin preguntar nada. Ella arrancó sin decir una palabra, solo manejaba mirando al frente, con las manos temblando. «¿Usted también lo ha visto?», le pregunté. Me miró por el retrovisor y lo único que me dijo fue: «Aquí nadie se detiene en el 221, mijo, nadie». Pasamos al fin el siguiente kilómetro y apenas cruzamos, sentí como me volvió el aire al cuerpo, como si hubiera salido de una alberca. Ya no había niebla, ni de silencio espeso, ni el olor a tierra podrida. Todo volvió a sentirse como si fuera real. La señora me dejó en una gasolinera unos kilómetros más adelante. Quise agradecerle, pero cuando volteé a verla, ya no estaba. El coche seguía ahí, sí, pero vacío, como si nunca hubiera tenido conductor. Fui con el despachador de la gasolinera a pedirle que si me podía hablar con una grúa, ya que mi camión se había quedado parado. Y lo primero que me dijo fue: «Otra vez alguien del 221, ¿verdad?». Le pedí que me explicara. Él nomás se rascó la cabeza y me dijo que no era el primero, que cada tanto aparecía gente así, desorientada, temblando, sin rastros de su vehículo, diciendo que vieron cosas, que los persiguieron, escucharon voces o vieron un hombre con costal. Yo le pregunté si la policía o el gobierno sabía de eso, y si alguien hacía eso, y solo me dijo:
Sí, están al tanto, pero no hacen nada. No me importa si alguien me cree o no. Yo sé lo que vi, lo que sentí y lo que toqué. Y cada que paso por una carretera vacía, siento que en cualquier momento me volverá a salir esa horrenda criatura. Yo ya no sé si esto fue una alucinación mía, si tal vez por ahí hay algún químico tóxico que te haga alucinar o algo por el estilo. Pero a decir verdad, lo único que no se explica es qué pasa con los trailers y dónde desaparecen, porque según a lo que dicen, el que se para ahí, su unidad ya no vuelve a aparecer, jamás. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo me recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. No me creas si no quieres, pero yo hablé con un muerto, o con algo que ya no debería estar aquí. No sé, y lo peor de todo es que esa noche nadie más se dio cuenta de nada. Todo se sintió normal, hasta que volvió a pasar por ahí. Esto pasó hace como año y medio, cuando todavía andaba de chofer freelance. No era trailero ni repartidor formal, más bien era como un todoterreno. Me encargaba de transportar paquetes delicados, equipo médico, maquinaria ligera, lo que cayera. Esa vez me tocó llevar una caja grande desde Querétaro hasta una planta en las afueras de San Juan del Río. Y de regreso me ofrecieron otra entrega expresa a Toluca. Fue una jornada larga, con mucho tráfico, mal clima, pero la pagaban bien. Iba manejando una camioneta tipo estaquitas blancas sin logos, nada fuera de lo común. El regreso fue pesado. Me dijeron el paquete tarde y ya eran como las 11:40 de la noche, cuando agarré carretera de nuevo. La autopista estaba semi vacía. Lloviznaba leve, pero lo que me incomodaba era esa neblina espesa, que te hace dudar si traes luces prendidas o no. Iba cansado, con hambre y medio tenso. Ya sabes cómo te sientes cuando vas solo en carretera de noche. El silencio que retumba más fuerte que el motor. No recuerdo exactamente qué altura fue, pero entre esos tramos largos donde no hay ni alma, vi la luz de la gasolinera. No era de marca conocida, no era Pemex ni Total ni nada de eso. Solo una lona blanca mal iluminada que decía servicio 24 horas. Me detuve más por necesidad que por desconfianza. Llevaba menos de un cuarto de tanque y no quería quedarme varado y tampoco me daba la energía para seguir. Entré al carril de la bomba más cercana. No había nadie más cargando. El lugar era chico, como 2 bombas nada más y una casetita vieja al fondo. No había música, no había letrero con precios. Todo se sentía desactualizado, como si fuera una estación de los años 90. Pero nada de eso me alarmó en el momento. Pensé que era una estación vieja, que seguía funcionando en la sombra de las grandes cadenas. Un señor salió de la caseta, tendría como unos 70 años, flaquito, de sombrero tipo vaquero, chamarra gruesa y una linterna en la mano. Me saludó como si me conociera de toda la vida, literal, y me dijo: ¿qué tal, joven? ¿Cómo está? ¿Otra vez por acá? Yo solo sentí con la cabeza. Me pareció raro, pero supuse que se confundió. Le dije: ¿me puede llenar el tanque, porfa? Claro que sí, como siempre, me respondió. Se puso a cargar la gasolina y yo aproveché para bajarme a estirar. No hacía frío, pero sí se sentía el ambiente cargado, denso, como cuando entras a una iglesia sola o a un hospital sin luz. El aire olía diferente, no a gasolina fresca, sino como humedad vieja, a tierra mojada estancada. Y había un silencio tan raro. No cantaban grillos, no pasaban carros, no ladraban perros. Le pregunté al señor si tenían baño y me dijo que sí, que estaba en la parte trasera del local, que no más tocara la puerta porque a veces se atoraba. Fui, caminé por un pasillo que daba vueltas detrás de la oficina. Estaba oscuro, pero la luz del pasillo funcionaba. Toqué la puerta y sí, sentí algo que se trababa, pero al empujar un poco pudo ceder. Era un baño básico, un foco colgado en el techo, espejo manchado, lavabo chueco, pero había papel y agua. Parecía limpio, al menos. Entré, hice lo mío, me lavé la cara y mientras me veía en el espejo, noté algo. La luz del foco sobre mí parpadeaba y cuando lo hacía, mi reflejo se desfasaba. Esto va a sonar ridículo, pero te juro que vi un pequeño retraso. No en todo, solo cuando parpadeaba la luz. Mi reflejo tardaba un microsegundo en moverse igual que yo. No era muy notorio, pero cuando estás completamente solo, tu cerebro no tiene con qué distraerse, lo notas. Salí del baño con una sensación rara, como si alguien me hubiera observado desde dentro del espejo. Cuando regresé, el señor ya había terminado de cargar y me estaba esperando, y me dijo: son 815. Le di un billete de 1000 y me extendió el cambio exacto, incluyendo una moneda de 2 pesos oxidada. La sentí áspera, como si tuviera costra. Me le quedé viendo porque estaba tan sucia que apenas se distinguía el número. Me la metí en el pantalón y no dije nada. Le di las gracias y me subí a la camioneta. Lo curioso es que cuando arranqué,
El tipo no se regresó a su caseta. Se quedó ahí, parado, viéndome alejarme con una sonrisa rara. No burlona, sino más bien como resignada. Como alguien que sabe algo que tú no. Manejé por otros 15 minutos y era casi la 1 de la mañana, cuando llegué a un puesto de tacos que conozco cerca de Coyac. Siempre hay un par de camioneros comiendo ahí. Me estacioné, me bajé y pedí 2 de pastor con una coca, y ahí fue cuando le conté. Le dije al taquero: oye, ¿sabes? Hace rato me paré en una gasolinera rara, pero al menos tenían baño. Me preguntó: ¿cuál? ¿La de la desviación vieja? No sé si sea esa, le dije. Tenía una lona blanca que decía servicio 24 horas, sin marcas y como con 2 bombas. El taquero se quedó viéndome raro y me dijo: esa madre está cerrada desde hace años. Ahí mataron a un empleado en el 2018. La clausuraron y ni siquiera tiene luz ya. Hasta la caseta la grafitearon toda. No le creí. Pensé que estaba confundido. Le dije que el señor me atendió normal, que me cobró todo. Me repitió que era imposible. Se metió en su celular y buscó en Google. Y encontró la nota de hace varios años: empleado de gasolinera asesinado en asalto durante la madrugada. Y ahí estaba la foto. Misma gasolinera, mismas bombas, misma lona. Sentí que me caía hielo por la espalda. Le conté todo al taquero. Me dijo que había escuchado historias, que varios traileros ya habían visto esa estación funcionando, pero que nunca se habían parado. Cuando volví a la camioneta, saqué la moneda que me había dado ese señor. Era distinta. No era una moneda de 2 pesos. No traía escudo nacional, ni número, ni letras. Solo un símbolo extraño como una espiral y una especie de relieve como con un rostro tallado. Era pequeña, vieja, como de cobre oscuro. Me empezó a doler la cabeza nada más de verla. Apreté el volante y traté de convencerme de que estaba cansado, que lo imaginé, que me estaba sugestionando, pero no pude dormir bien durante días. Y eso no fue lo peor. Me quedé tan consternado que decidí hablarle a una patrulla y contarle lo sucedido. No sabía qué más hacer, y sé que suena totalmente fuera de lugar, pero fue lo primero que se me ocurrió. Así que tras unos minutos llegó la patrulla, y decidí llevarlos a la gasolinera para explicar lo que había pasado. ¿Estás seguro que fue aquí?, me repitió el policía mientras me miraba raro, con desconfianza, como si pensara que estaba bajo los influjos de alguna droga. Claro que sí, le dije. Cargué gasolina anoche aquí mismo. Hablé con un señor como de 60 años, con camisa de botones. ¿Dijo tu nombre? No, pero estaba ahí, en esa cabina. Hasta me dio cambio de mi billete. El policía se quedó callado un momento. Luego hizo una seña y uno de sus compañeros se acercó. Intercambiaron unas palabras. Luego se miraron entre ellos y me dijeron: súbete a la patrulla, vamos a platicar. Y pues yo no me iba a poner al pedo. Supuse que a lo mejor lo más probable es que me fueran a dar una regañada, o con mala suerte unos golpes, por andar haciéndoles perder el tiempo. Pero es que estaba tan conmocionado que yo también quería saber una respuesta. Pensé que tal vez me iban a llevar a la comandancia o que me iban a interrogar por haberme metido. Pero no, me llevaron a una fonda como a 5 minutos de ahí. Se estacionaron a un lado y el más grande, el que parecía el jefe, se bajó y me dijo: no te vamos a detener ni nada, relájate. Por lo que dijiste, no es la primera vez que lo escuchamos. Me puse más nervioso. No entendía a qué se refería. Me preguntó que si quería un café. Le dije que sí. Me bajé con ellos y entramos. Se sentaron conmigo en una mesa y fue cuando me contaron lo que sabía. Resulta que esa gasolinera cerró hace varios años. El asalto que salió mal, pero no fue un asalto cualquiera. No fue un par de rateros buscando dinero rápido. Me contaron que fueron 3 tipos armados, vestidos como militares. Al principio no le tomó importancia. Pensó que tal vez eran simplemente fuerzas armadas. Pero llegaron, amarraron al encargado, lo interrogaron, lo torturaron y no le encontraron nada. Aún así le quitaron la vida. Así nomás y se fueron. Lo raro fue que no robaron nada. Desde entonces la gasolinera se clausuró. ¿Y la gasolina?, pregunté casi sin voz. Es el misterio más raro de todo, porque los carros sí cargan. A veces llegan con el tanque casi seco y se van con el lleno, como si de verdad alguien activara las bombas. Le juro que me iba a desmayar. Me sudaban las manos, la espalda, el pecho. No entendía qué carajos me había pasado. No era posible. Yo lo vi, lo escuché, me habló y me sonrió. Pero lo peor vino después. Me fui de ahí con el corazón en la garganta. Decidí cancelar la entrega y le avisé al patrón que me había sentido mal, que no iba a alcanzar a llegar. Me vi en una gasolinera verdadera, más adelante, y me eché a dormir un rato. No sé qué es, no sé por qué lo vi, pero desde esa noche sueño con estar atrapado en ese lugar, en esa gasolinera sin luces, solo en silencio, y cada vez que volteo a ver al encargado, ya no tiene cara, solo un hueco negro que se abre como una boca, como si me quisiera tragar. Yo no creo en ese tipo de cosas, o bueno, no lo hacía antes, pero después de eso traté de dejar de manejar por las noches. Cambié de ruta, porque al final de cuentas nunca sabes si realmente
Estás en esta dimensión o en otra. No se me va a olvidar nunca la forma en la que me miró ese viejo. No era con odio, era con algo más, como si ya supiera que algo me iba a pasar y no pude hacer nada para evitarlo. Yo soy trailero desde hace casi 20 años. He manejado por todo el país, en turnos que revientan el cuerpo y desgastan la mente. He visto de todo: accidentes horribles, rapiña, retenes falsos, fantasmas, o al menos eso decía la raza. Pero eso que me pasó no tiene comparación. Fue real y tan raro que todavía me da miedo dormir cuando tengo que parar en carretera. Todo empezó una madrugada en la libre de Tampico hacia Poza Rica. Por allá, pasando Zuluama. Venía bajando de un viaje pesado que me había aventado desde San Luis, ya con el cuerpo rendido y el estómago haciendo ruido, cuando vi un paradero de comida en medio de la nada. Uno de esos changarrillos improvisados donde ponen lonas, unas mesitas y venden café de olla, tamales, tacos de guisado. Ya sabes, ese tipo de cosas. No había casi nadie, solo una camioneta vieja estacionada y una fogatita al fondo. Me estacioné medio de lado, porque el espacio estaba apretado. Apenas bajé, sentí la mirada de un anciano que estaba al lado de la camioneta, como que ya llevaba rato ahí parado, callado, como cuidando el lugar. No dije nada, nomás me bajé y fui directo a ver qué vendía. La señora me atendió, una doña ya grande también, pero amable. Me pidió que si podía mover el tráiler tantito porque el señor tenía que sacar su troca. Yo le dije que no podía maniobrar tan fácil por cómo estaba la bajada, que mejor se esperaran a que desayunara. Ella solo bajó la mirada y asintió. Me imagino que es normal, pero el viejo se me vino encima. No gritó, nomás se me paró enfrente, con los ojos como vidrios sucios y una cara que no sabía cómo describir. No era coraje, era como enojo, como decepción, como si lo hubiera traicionado en algo. Y me dijo con voz ronca, pero clara: así como cierras el paso, te lo van a cerrar a ti, ya verás. No supe ni qué contestar. Me le quedé viendo y nomás le dije: pues ¿qué traes, viejo? Relájese, ahorita me muevo, son 15, 20 minutos a lo mucho. Y me fui a sentar. No volvió a hablar, nomás se quedó ahí parado. No comió, no se movió, no volvió a decir una palabra. Me dio mala espina, pero el hambre era más. Comí rápido, me eché un café y cuando regresé al camión, ya no estaba ni él ni la camioneta. No pensé mucho en eso, seguramente estuvo maniobrando y logró salir con dificultad. Días como esos hay muchos, pero para mí esa fue la última noche que dormí tranquilo en carretera. La primera vez que lo vi fue en un tramo solitario entre Papantla y Tuxpan. Era de madrugada, como a las 2 o 3. Estaba oscuro como boca de lobo, y hacía una neblina baja que no dejaba ver más de unos metros. Llevaba buen ritmo, pero algo me hizo bajar la velocidad. No sé cómo explicarlo, era como una sensación en el estómago, de esas que no te puedes quitar. Y ahí fue cuando lo vi, un perro negro, enorme, parado junto a la carretera. Primero pensé que era un perro normal, pero cuando pasé junto a él, se me enchinó la piel. Tenía los ojos rojos, no amarillos ni brillantes por la luz del camión, sino rojos, como si la ardieran desde adentro. Y lo más cabrón es que no se movió, no se espantó, no ladró, nomás me siguió con la mirada. Y al pasar juraré que se echó a correr detrás del tráiler, pero no vi nada por los retrovisores. Pensé que tal vez era cansancio. Al día siguiente le conté a un compañero que me encontré en el descanso del puerto, y me dijo que seguro era un chaneque o un nahual. Los dos nos reímos y no le dimos mucha importancia, hasta que volvió a aparecer. La segunda vez fue en Veracruz, por la autopista rumbo a Cayucan. Otra vez de noche, otra vez en un tramo solo. Venía platicando con un trailero por radio, cuando escuché un golpe fuerte en el techo de la cabina, como si alguien hubiera brincado desde un puente. Me asusté y traté de frenar lo más rápido posible. Me bajé con la lámpara y di la vuelta. Revisé todo, pero nada, no había nadie, ni rastro. Pero cuando me subí otra vez al asiento, ahí estaba, otra vez ese perro negro, parado a unos metros del tráiler, mirándome. Sus ojos se veían incluso con la luz apagada. Apreté el acelerador como loco y no parece llegar al siguiente paradero. Esa noche no dormí. Después de eso, todo empezó a irse al carajo. Cada noche lo veía más cerca, a veces pasando en las gasolineras, a veces en los espejos retrovisores. En una ocasión, juraría que lo vi sentado junto a un niño en la banca de un paradero, como si estuviera esperando a alguien. Pero cuando pasé junto a ellos, el niño no se movió. Estaba completamente pálido, con la boca abierta, los ojos vacíos. Lo peor es que empecé a soñar con él. Siempre el mismo sueño. Estoy manejando por un camino lleno de neblina. Todo va bien hasta que empiezo a escuchar pasos en el techo del tráiler. Y luego una risa, pero no humano, como un gruñido disfrazado de carcajada, como las hienas. Y justo antes de despertar, lo veo por el espejo retrovisor, corriendo de mí a 4 patas, pero con forma humana, sin ropa,
pero cubierto de pelo negro y con dos malditos ojos rojos brillantes. Intenté hacerme una limpia en un pueblito cerca de Alvarado. Un compa que es más creyente me llevó con la señora que decían que curaba espantos. Me barrió con hierbas, rezó unas cosas raras. Me dijo que traía una sombra pegada, que no era un espíritu, sino una maldición directa, que alguien me la había echado, y que si no le pedía perdón a quien me la puso, iba a acabar mal. Lo único que se me ocurrió fue lo del anciano, y ella solo sintió. Ese seguramente no era cualquier viejo. Hay gente que ya no es gente, y lo que vio en ti se lo cobró. Me estacioné junto a un camino de terracería porque yo ya no podía seguir. La carretera estaba completamente oscura. Me fui de ahí y seguí con mi camino. Al paso de las horas me estacioné junto a un camino de terracería porque ya no podía seguir. La carretera estaba completamente oscura. No había señal de celular y la radio solo se escuchaba con un zumbido, como si algo me interfiriera. Me temblaban las manos y me costaba hasta encender un cigarrillo. El tráiler se sentía frío por dentro, como si alguien más estuviera ahí, observándome. Cerré la cabina y me encerré como si eso sirviera de algo. Quise dormir un rato, aunque fuera por un par de horas. Apagué todo, pero no pasaron ni 20 minutos cuando algo golpeó el tráiler. Fuerte, como un puñetazo en la lámina, y luego otro, y otro, hasta que se escuchó como si alguien caminara por encima de la caja. Me incorporé de golpe. No había manera de que alguien se subiera allá. La caja estaba completamente cerrada, y para llegar arriba tendrías que usar una escalera o una plataforma. Entonces sentí ese mismo calor que había sentido cuando discutí con el viejo, como si el aire se pusiera espeso, como si la sangre se me subiera a la cabeza. Y luego vino el golpe más fuerte de todos, sobre mi cabina. Sonó como si un animal enorme se hubiera dejado caer encima. Me salí del tráiler con un brinco, armado con una lámpara y un tubo que traía bajo el asiento, pero ahí no había nada. La caja estaba intacta y el camino igual de oscuro. No había señales de nadie, pero cuando me giré para revisar alrededor, ahí estaba otra vez, silueta, parada entre los arbustos, casi oculta, pero esos ojos rojos seguían clavados en mí y no se movía, ni un paso, ni un sonido, solo me observaba. La luz de mi lámpara parpadeó un par de veces. Cuando volvió a encender bien, ya no estaba. Dormí con un ojo abierto, si es que se le puede llamar dormir, y me largué de ahí apenas amaneció. Dejé de tomar ciertas rutas, evitaba pasar por las carreteras del sur, sobre todo por esa parte de la sierra donde había empezado todo. Durante varias semanas no volví a ver nada, pero las cosas raras seguían. Gallinas muertas cerca de donde me estacionaba a descansar. Manchas de tierra removida como si algo se hubiera arrastrado. Siempre por las noches, siempre cuando bajaba la temperatura. En una ocasión dormí en una pensión de trailers en San Luis. Cuando desperté, tenía marcas de garras en la parte trasera del remolque, como si algo hubiera rascado con desesperación. El vigilante del lugar me juró no escuchar ni ver nada. Yo tampoco ni siquiera escuché ruidos. Una semana después volvió a pasar, por necesidad, por aquella ruta donde conocí a aquel viejo con la discusión. No quería, juro que traté de cambiarla, pero el destino de la carga me obligó. Ya para esas fechas yo no dormía bien y andaba paranoico. Y al llegar a ese tramo el estómago se me hizo nudo. Reconocí el puesto, o lo que quedaba de él. Eran puros escombros, como si hubiera sido abandonado hace años. La estructura con madera que había ahí estaba sobre el piso y parecía estar vieja, como si lo hubieran tirado desde ese tiempo. Un lugar que no había parecido estar funcionando en muchísimos años. Me bajé temblando para comprobarlo con mis propios ojos, y un anciano se me quedó viendo desde un lado. Uno distinto, pero no era el mismo. ¿Usted venía buscando algo?, me preguntó sin parpadear. En su mano llevaba un machete, como una bolsita. Le dije que no, que se lo había pasado por aquí hace unas semanas y que recordaba el puesto que quería comer. ¿Hace unas semanas? Empezó a reírse con su cara arrugada. Hijo, ese lugar lleva cerrado desde que mataron al Don, desde hace más de 5 años. En ese momento me paralicé y pedí que me contara. Me dijo que el señor del puesto se había vuelto loco, que un día peleó con un trailero y luego apareció muerto ahí, tirado, sin los ojos. Que desde entonces nadie quiso volver a poner un negocio en ese lugar. Se me heló el alma. Yo lo había visto, yo había hablado con él, y él fue el quien me echó la maldición. Tal vez fue en venganza por el otro trailero que lo había asesinado. Al final, como que poco a poco dejaron de suceder cosas, como si fuera perdiendo efecto la maldición. Fui con doctores, pero me dijeron que estaba bien de salud, que si al caso era por no dormir bien y el estrés, que me estoy imaginando todo, pero que físicamente no tenía nada malo en el cuerpo. No me importa si me creen o no, yo solo necesitaba contarlo, sacarlo, porque siento que me estoy pudriendo por dentro. Si algún día les toca pelear con un viejo cascarrabias en un puesto de carretera, mejor no le digan nada. Si pueden hacer lo que él quiere y no les va a molestar, háganlo, porque al final de cuentas, no sabes que esos viejos te pueden echar una maldición.
Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, hazmelo saber comentando la palabra carretera para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.